Muy buenas noches a todas y todos. Llegamos ahora, 28 de noviembre, a la última de las conferencias del ciclo de conferencias internacionales sobre acreditación e investigación en educación superior. Este ciclo de conferencias ha sido ofrecido con mucho cariño como parte de las celebraciones por nuestro 10º aniversario y realmente les agradecemos por la acogida. Sé que todo lo que se ha compartido, tanto a nivel de los ponentes como a través de las consultas y opiniones de los participantes, ha sido de gran ayuda, ¿no? Y así juntos tenemos que ir trabajando cada vez para mejorar la calidad en educación superior en nuestro país. Agradecemos también porque hemos tenido en todas las conferencias compañeros de Ecuador, México, República Dominicana, Venezuela, que han estado participando, ¿no? También Cuba, por supuesto. Nos complace mucho ir fortaleciendo esta idea de que los límites son realmente artificiales. Ya somos América Latina, América del Centro, el Caribe, somos uno, tenemos la misma historia, tenemos los mismos problemas y tenemos las enormes potencialidades. Bien, entonces ahora pues nos complace muchísimo cerrar el ciclo de conferencias con la ponencia de la doctora Rosa Mazón Cruz. Ella es cubana, trabaja en la Universidad de La Habana por muchísimos años y ha trabajado con nosotros ya en algunas consultorías y también ha dictado algunos cursos, ¿no? Especialmente el curso para asesores de tesis, y es el tema que va a desarrollar ahora, ¿no? En realidad no hay cursos para asesores de tesis, uno investiga y luego tiene que lanzarse a ruedo a asesorar. Entonces la doctora, con más de 20 años de experiencia como asesora, ¿no? Nos traslada, ¿no? El know-how que desarrolla ella, pero también los colectivos donde trabaja, ¿ya? Entonces, bienvenida, doctora Rosa. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, el CEPES, en la Universidad de La Habana. Ha sido vicerrectora académica del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, IPLAC, desde el 2008 hasta el 2011. Ha sido también decana de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Enrique José Varona. Ha sido jefa del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica también José Varona. Profesora titular, ¿no? Ha sido jurado y asesora de tesis a nivel de pre y posgrado, profesora invitada de varias universidades en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Ha trabajado como profesora en El Salvador, en Colombia, en Ecuador, en México, como asesora de tesis de doctorados y también como profesora de talleres de tesis, ¿no? También en Nicaragua ha sido asesora internacional para el desarrollo de la maestría Gran Nacional en Educación Comparada, porque ella es especialista también en educación comparada, ¿no? En Bolivia trabajó para asesorar la reforma educativa, ¿no? Adelante, doctora Rosa, bienvenida. Buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad de compartir mis experiencias como asesora de tesis que me da el centro del CES. En esta ocasión vamos a desarrollar una conferencia que vincula 20 años de experiencia o más sobre la asesoría de tesis y investigaciones sobre ese proceso. Es decir, en los últimos años no solamente hemos desarrollado el proceso, sino también hemos participado en proyectos de investigación que hacen una sistematización de cómo se desarrolla el proceso, reflejando, ¿no? la interacción que se da entre el asesor y el asesorado, la sinergia que se da en esa interacción y cómo la personalidad de cada cual, independientemente del objeto que se investiga, la personalidad de cada cual se interactúa y se pone en movimiento para lograr este proceso. Muchas gracias, espero que las reflexiones le permitan tener un punto de vista sobre la importancia de esta actividad y espero sus comentarios y sus análisis con respecto a lo que voy a compartir con ustedes. La conferencia va a seguir la lógica de lo general,
a lo particular. Primero veremos la competencia en sentido general, la competencia para investigar y la competencia para enseñar a investigar. En esta última es donde nosotros debemos trabajar como asesor de tesis o como tutor, es decir, cómo enseñar a investigar, que es un proceso complejo, como veremos, y además que requiere de un autoconocimiento de cómo vamos desarrollando ese proceso. Aunque existen muchas definiciones de competencia, porque es un tema que se ha tratado en los últimos años con mucha puntualidad. Fíjense que digamos que esto es un término que llegó a las ciencias de la educación, a las ciencias pedagógicas, alrededor de los últimos 15 años o más, desde una mirada de una concepción más pragmática de cómo debe enseñarse. Es decir, la competencia no nos indica quizás el proceso de cómo enseñar, sino nos indica el resultado que debemos tener en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ha traído que llegar a las competencias como un término a analizar a través de las políticas educativas en nuestro ámbito profesional, ha traído como consecuencia un gran estudio o una profundización desde el punto de vista teórico cómo se deben desarrollar las competencias. Y además se han analizado las competencias a nivel curricular, se han analizado las competencias para determinadas actividades dentro de la formación, etc. Es decir, es un término muy trabajado en los últimos tiempos desde el punto de vista teórico, y yo solamente tomé esta definición para tenerla como referencia, que es de Tobón, que es uno de los especialistas también que ha estudiado este tema, pero sobre todo para tener como referencia algunos aspectos que nos ha enviado en nuestro proceso de análisis. Primero, que cuando hablamos de competencia estamos hablando de un proceso complejo. Segundo, que como refleja una forma de hacer con eficiencia, y eso es importante. Y tercero, que moviliza nuestros recursos personológicos. En este caso, él habla de los saberes, saber hacer, saber ser, saber hacer, pero otros hablan de recursos personológicos, y yo creo que eso es lo más importante. Y además, ese saber hacer está estrechamente relacionado con una ética, con una responsabilidad en el ámbito educativo y en el ámbito social. En este caso, cuando hablamos de competencia investigativa, volvemos a hablar de los recursos que moviliza esa competencia investigativa, y que esa competencia va dirigida a, bueno, definitivamente a hacer investigaciones vinculadas con nuestra esfera laboral, vinculada a nuestra experiencia social como individuo, y además que aquí es muy importante que veamos que en esta competencia se hace mucha referencia a la parte ética, a la parte de los valores profesionales que se movilizan o que movilizamos para hacer estas investigaciones. Volvemos entonces a ver todos estos elementos generales, pero ya con una orientación específica. Vamos a investigar situaciones vinculadas a nuestro mundo laboral, a nuestra experiencia social, y esto trae como consecuencia esa movilización de nuestros recursos personológicos. Y además, ahí se ven motivaciones, ahí se ven otros elementos que son importantes cuando uno realiza una investigación. Para hacer un análisis de la competencia investigativa o para enseñar a investigar, esto es un concepto que estamos trabajando, es decir, no es un concepto acabado, pero yo quería compartirlo con ustedes porque hay elementos aquí que son importantes para poder entender este proceso. Primero, que yo como asesor tengo que movilizar mis recursos cognitivos, metacognitivos, mis recursos éticos, para poder dirigir ese proceso, para poder dirigir el proceso de investigador, el proceso de enseñar a investigar a investigadores novel. ¿En la solución de qué? En la solución de problemáticas que vienen desde la ciencia, de la tecnología, y que al final trae como resultado que yo forme la competencia investigativa en el asesorado. Quiere decir que lo que yo traía como propio, como mi competencia para investigar, tiene que ir pasando paulatinamente a formar parte de la competencia que va a tener como resultado esa dirección del proceso. Miren, siguiendo la lógica de lo que entendemos por una competencia para la asesoría, hay condiciones que tenemos que considerar como tutor o como asesor.
primero vamos a asumir ese proceso de asesoría como un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendiz, es decir, centrado en el investigador que estamos formando. Y esto trae como consecuencia lo que les explicaba con anterioridad. Lo que yo sé, como yo lo sé y como yo lo voy aplicando, lo voy transfiriendo a ese aprendiz que trae sus características individuales que voy ayudando a formar como investigador. Otros dos elementos que yo creo que son importantes y que a veces no están en ninguna de las bibliografías que nosotros leemos es que ser asesor o tutor se va conformando en la práctica investigativa. Es difícil que nosotros, por lo menos desde mi experiencia, yo no encontré ningún espacio para aprender, digamos, formalmente cómo ser asesor. Yo lo aprendí, o tutor, yo lo aprendí haciendo la actividad y además viendo cómo lo hacen otros, porque eso también es muy importante. Esto es una actividad a veces un poco solitaria, pero siempre hay espacios socializadores, donde nosotros ponemos, porque hay talleres de tesis, o porque sencillamente nuestro asesorado tiene que exponer los resultados de su investigación, y en esos colectivos que acompañan los programas de doctorado, ahí también se aprende mucho a ser asesor. Es decir, nosotros vamos aprendiendo a ser asesor con una práctica sistemática. Lo que no se practica, lo que no se piensa cómo se hace, cómo lo estamos haciendo, si no hay una reflexión, es difícil entonces poder lograr un estilo a la hora de la asesoría y, por supuesto, identificar nuestras competencias o qué debemos seguir aprendiendo para lograr las competencias como asesor. Otro elemento que yo creo que es importante es que ser tutor o asesor es una segunda o una tercera especialidad. Es decir, si uno no se formó para ser profesores universitarios, eso trae como consecuencia que cuando tú entras a una universidad o a una institución educativa para enseñar, tú debes formarte como profesor. Es decir, puedes ser médico profesor, puedes ser ingeniero profesor. Pero si eres médico profesor o ingeniero profesor, o eres profesor sencillamente de la universidad, entonces cuando empiezas a ser tutor, hay que tomarlo como una tercera especialidad o como una segunda especialidad. Ya tú eres profesor tutor o profesor director de tesis y todo eso tiene que venir aparejado con un aprendizaje y un saber hacer. Ahora, algunos aspectos desde el punto de vista metodológico. Como yo había dicho, nosotros partimos de considerar que la formación investigativa o el proceso de asesoría es formación y se mueve en un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje dirigido a la investigación y que centra o enfoca esa dirección en el aprendiz. Por tanto, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer como asesor es ¿qué tipo de investigación se va a desarrollar? ¿Para qué se desarrolla la investigación? Si es para terminar una carrera, si es un diploma, si es una maestría, si es un doctorado. Porque las diferencias de cada una de estas investigaciones son puntuales. Nosotros no le podemos exigir a un estudiante que está terminando una carrera, que es un diploma, no puede tener las mismas exigencias de un doctorado. Pero el doctorado no se puede parecer a ese diploma, por tanto tiene que haber una determinación, un grado de complejidad que tenemos que tener nosotros como consciente como asesor, y eso es importante. También tenemos que analizar cuál es el conocimiento sobre la investigación que tiene ese investigador novel. Si es un conocimiento curricular, si es experiencias que tuvo anteriormente, digamos, si está en el doctorado, debe haber tenido una maestría con anterioridad, debe haber hecho un diploma con anterioridad. Eso es importante para saber cuál es el saber hacer que tiene como punto de partida. Otro elemento que lo pongo aquí en otro color porque es un aspecto que apenas nosotros reconocemos y yo puedo hacerme la autocrítica, es los estilos de aprendizaje que trae ese asesorado. No todo el mundo aprendemos de la misma manera y creo que hay que tomarse un tiempo para determinar cuáles son los estilos de aprendizaje, cuál es la experiencia de aprendizaje que tiene ese asesorado con anterioridad, cuáles son sus conocimientos y qué experiencia tiene sobre lo que investiga. Uno tiene que tener alguna experiencia, algún conocimiento previo sobre lo que investigamos, porque a partir de ese conocimiento es que se conforma la investigación. Y otro aspecto importante es el contexto para el cual se investiga. Cuando uno ya va entrando, en el caso mío, cuando uno va entrando en diferentes proyectos de programas o diferentes programas de investigación que llevan una maestría o un doctorado,
no todos los contextos son iguales. Y a veces uno quiere transferir la experiencia del contexto donde más sabe o donde vive o donde ha desarrollado su mayor parte de su desarrollo profesional, y eso es un fracaso, porque la investigación no es para uno como asesor, sino la investigación es para que ese asesorado resuelva un problema que necesita ser investigado en el contexto donde él se desarrolla como profesional. Otro aspecto que tenemos que dedicarle un tiempo de reflexión con el asesorado es el programa donde se está desarrollando la investigación. Es decir, aunque sea un diploma, hay que entender cuál es el enfoque de ese programa, cuál es el enfoque investigativo que asume el programa. Porque a veces hay un cambio increíble entre un programa u otro de información investigativa sobre los enfoques investigativos. Por tanto, el asesorado tiene que saber cuál es el enfoque que predomina en ese programa, y si vamos a cambiar ese enfoque, hay que saber cómo cambiarlo y por qué lo vamos a cambiar. También hay que, y esto aquí cuando nosotros hablamos de enfoque, cuando hablamos del enfoque investigativo, estamos hablando de la tradición de esa comunidad científica. Y cuando esto es importantísimo, es decir, cuál es la tradición, cuál es el tipo de investigación que se desarrolla en esa comunidad científica, qué es lo que habitualmente se desarrolla, cuáles son los temas de investigación que habitualmente se desarrollan. En el caso mío, considerando las posibilidades que tiene ese asesorado, a veces esos enfoques de investigación, esa tradición en esa comunidad científica se puede ir transformando, se puede ir rompiendo, se puede ir analizando desde otra mirada. Pero fíjense bien, yo no puedo poner a mi asesorado en una situación incómoda. Si yo no estoy de acuerdo con el enfoque investigativo que se asume en el programa, donde yo soy parte como la comunidad de ese programa, si yo no estoy de acuerdo con muchas de las tradiciones que se han desarrollado ahí en esa comunidad científica, bueno, no estoy de acuerdo no porque no me guste, sino porque puedo decir que hay avances de la ciencia o hay otros problemas emergentes de investigación que están pidiendo que se incluya en los programas de investigación. No es el asesorado el que tiene que ir a hacer esas discusiones o esos análisis. Soy yo como tutora o como parte de ese programa que con mis colegas en las mismas condiciones, yo puedo hacer análisis con mis colegas, como hay que cambiar los enfoques investigativos, que hay que incluir otras problemáticas de investigar. Pero no puedo poner a mi asesorado en esa discusión porque él está aprendiendo a investigar. Él no puede ser mi voz en este sentido. Mi voz tiene que ser propia y la tengo que discutir dentro del programa, no poner al asesorado para que lo discuta. Y además, otro aspecto importante del programa son las exigencias de ese programa. Hay programas que exigen para la graduación publicaciones, resultados, exámenes, participar en eventos, y eso hay que tenerlo claro desde el primer día. Es decir, desde los primeros encuentros con el asesorado, es hacer ese análisis de sus posibilidades individuales y de las posibilidades o de las exigencias del programa donde él se incluye para hacer su investigación o para lograr el grado científico al cual está aspirando. Considero lo que acabo de explicar como premisas para comenzar el proceso de investigación. Esto nos va a permitir construir una ruta de investigación, es decir, construir la ruta de investigación. Fíjense bien, considerando las particularidades del asesorado, considerando las particularidades del programa, y además entonces empiezo a dirigir esa investigación desde la lógica del proceso investigativo. Eso para mí ha sido una buena experiencia y me permite tener un resultado. Lo primero que hay que saber analizar y buscar es el problema que vamos a investigar y el objeto de investigación que bajo la dirección del tutor se va a investigar. Esto que parece sencillo, que a veces encontramos programas que tienen listas de problemas y listas de objetos, es una de las primeras habilidades que hay que desarrollar con ese asesorado. Es decir, hay que instrumentar determinadas herramientas metodológicas que le permita a él identificar, no a mí, a él, con mi ayuda, a identificar cuáles van a ser las problemáticas y el objeto de investigación. Ahí también entraría cuál es el enfoque que vamos a asumir
en esa investigación, y a partir de ahí entonces se construye el diseño teórico. Es decir, se construye el diseño teórico metodológico que exige el programa, la manera en que ese programa organiza el diseño teórico metodológico, que no hay fórmula. Ahí entra la tradición de ese programa, la manera que ese programa sistemáticamente va desarrollando ese diseño teórico metodológico. Y si no es el que, como yo como asesor, es el que más utilizo, tengo que aprender cuáles son las regularidades de ese diseño teórico metodológico que el programa exige para poder desarrollar la investigación. En la organización, si seguimos hablando de premisas, hay que organizar la trayectoria investigativa del asesorado. Y uno de los elementos importantes o necesarios a tener en cuenta es qué conocimientos hay que compensar, qué elementos él tiene que estudiar con más profundidad y buscar entonces espacios que a lo mejor no están al alcance es decir, no son los espacios que va a dirigir el tutor, sino es asistir a conferencias, asistir a leer algún libro, tener algunos aspectos más allá de lo que nosotros le podamos dar como tutor con respecto al conocimiento. Piensen que él tiene que ir desarrollando un conocimiento profundo de su objeto de investigación y de su problemática. Por tanto, participar en actividades académicas, investigativas, donde se pueda escuchar otras voces sobre esa problemática y esa investigación es importante para la profundización en la temática que está investigando y para escuchar otros puntos de vista más actualizados, ver los debates que están ocurriendo alrededor de esa temática en el mundo profesional donde él se está desarrollando. Entonces, hay que buscar, como asesor tenemos que buscar aquellos espacios donde nuestro asesorado debe participar también para poder ir ampliando ese conocimiento que tiene sobre el objeto a investigar. En esta ruta investigativa, en esta trayectoria investigativa hay que organizar un cronograma que permita organizar la investigación y que el asesorado vaya dando resultados parciales de lo que está investigando. Y nosotros entonces valorar la calidad de esos resultados parciales. Esos resultados parciales a veces se pueden publicar, otras veces se puede participar en un evento donde él también el asesorado o la asesorada vaya desarrollando determinadas habilidades comunicativas sobre lo que está investigando. Y por último, hay que compartir la responsabilidad del cumplimiento de esa trayectoria investigativa. Yo le estoy exigiendo que me dé resultados, yo le estoy exigiendo calidad, pero para poder ser exigente en esos aspectos, yo tengo que ser también, yo tengo que corresponder con mi interés en las lecturas de lo que me envíen, en las recomendaciones que yo voy dando. Yo tengo que hacer eso rápido, profundo, para que él sienta que yo realmente lo estoy asesorando y que va aprendiendo en la medida que yo voy dándole determinadas indicaciones. Bueno, en cuanto a los elementos teóricos que estamos analizando, yo me atreví a poner aquí un grupo de retos que tenemos como tutor, desde mi experiencia, por supuesto, pero a ver, estoy poniendo solo un grupo de retos. Yo podría poner muchos más. Lo que sucede es que estos son los más generales. Yo creo que el primer reto es lograr que los asesorados, los tutorados, asuman la investigación con todas sus exigencias. Es decir, que se sientan investigadores, que en ese momento ellos se sientan investigadores, que ellos estudien, que reconstruyan sus conocimientos anteriores, que construyan nuevos conocimientos, que desarrollen la forma de transmitir esos conocimientos, que se sientan investigadores con la exigencia que tiene ese proceso. Otro reto importante es saber determinar el objeto y el problema que vamos a investigar. Es decir, cómo hacemos que ese problema y ese objeto tengan realmente pertinencia para el contexto que se está investigando y para la lógica, para el resultado que se espera. Esto trae como consecuencia también que se consideren los resultados que se esperan y qué exigencias deben tener esos resultados. Si son resultados teóricos, si son resultados para aplicar, cómo se deben aplicar, en qué condiciones se deben aplicar. Esto también es un reto para el tutor.
El tutor tiene que salir a veces de su área de confort y empezar a considerar otros resultados que hasta el momento no lo veía como resultados de investigación, y eso a veces, en el caso mío, por ejemplo, trae como consecuencia que yo tengo que empezar a sustentar por qué eso es un resultado de investigación. Es decir, yo como investigadora, para entonces después lograr que ese asesorado lo ponga en práctica en su investigación. Fíjense que esto sigue siendo un proceso de ida y vuelta. Es decir, las exigencias que yo le voy poniendo a mi asesorado se van convirtiendo también en mis exigencias como asesora. Los aprendizajes que yo quiero que mi asesorado vaya logrando son aprendizajes también que yo tengo que lograr. Otro reto es las transformaciones de veces de las comunidades, como habíamos hablado, de las tradiciones que hay en las comunidades. Cuando esto yo lo enfoco, es decir, cuando yo quiero que el resultado rebase esas tradiciones, esa forma de presentar resultados, esa manera de investigar, recuerden lo que les dije ya hace un rato. Yo no puedo poner a mi aspirante o a mi asesorado a pelear por esa situación. Soy yo la que tengo que ir abriendo el camino en esas comunidades académicas, en esas comunidades investigativas que siguen un programa, para que después mis asesorados puedan hacer uso de esos nuevos enfoques o esas nuevas maneras de presentar los resultados. Hay que respetar las diferencias individuales del tutorando sin bajar las exigencias. Esto es complicado, es decir, es complicado porque las personas a veces se deprimen, otras veces no entienden nuestras maneras de hacer las orientaciones. Es decir, es un proceso que va requiriendo tiempo. Hay que se va ganando la confianza de ese tutorando, de ese asesorado, se va ganando también en que la persona vaya sintiendo que las orientaciones que se le van dando son orientaciones acertadas, que estamos construyendo conjuntamente una investigación, por tanto a veces el camino va por un lado, pero tenemos que orientarlo por el otro. Es decir, esa confianza hay que ganarla al día a día, y no es otra cosa que ese intercambio que se hace entre el investigador, entre el asesor y el que está investigando, y conocer los contextos para el cual se investiga. Esto ya lo habíamos explicado, que es un elemento importante y necesario. Bueno, por último yo quiero compartir algunos apoyos didácticos metodológicos para facilitar la tutoría. Fíjense que estos son apoyos que yo he ido construyendo, es decir, que yo he ido construyendo en la medida que he ido desarrollando esta actividad. Por eso yo le decía que para yo llegar a tener una competencia como asesora, yo también tengo que aprender a visualizar, a poner en blanco y negro, para decirlo de una manera más específica, lo que yo hago en la práctica para poder tener esa competencia. Y esto es lo que les voy a compartir. Tiene un enfoque muy individual, por supuesto, porque es mis apoyos didácticos los que yo voy construyendo y que me han dado resultados, y que además lo he ido perfeccionando en la medida que voy avanzando, voy teniendo uno y otro tutorando, otra persona para poder desarrollar estos procesos de asesoría. Esa entrevista tiene que ser una entrevista o más formal o menos formal, pero es una entrevista para entender por qué se está iniciando en estos procesos de formación. Esto a mí me ha dado muy buenos resultados en el asunto de los programas de doctorado, cuando tengo varios aspirantes que no son de Cuba o que son de otros países, y yo tengo que saber por qué él ha llegado, por qué escogió ese programa para formarse como máster o como doctor, si es resultado de una beca, si es resultado de una reforma educativa, si es un interés personal por prepararse para poder seguir su avance investigativo. Aunque parezca sencillo o trivial, esta información previa nos orienta en ese análisis. Cuando uno viene con una beca, o cuando un asesorado viene con una beca, él tiene que responder a las exigencias de esa beca. A lo mejor la beca está dada para que analice determinado problema o determinada situación específica desde un enfoque teórico, metodológico específico, y eso ya te da un punto de partida. La experiencia, como hemos ido analizando durante la conferencia, es importante saber qué sabe de lo que va a investigar, qué experiencias anteriores tiene como investigador.
qué es lo que ya conoce del el objeto de investigar. Eso entra todo en la experiencia y el tiempo que dispone para la investigación. Hay quien te dice, yo quiero hacer un doctorado en 2 años, a veces es difícil hacerlo en 2 años, pero trae toda una experiencia, es decir, casi el doctorado es la sistematización de una experiencia y uno se puede comprometer con ello. Si el programa lo permite, hay programas que te dicen que tienen que ser 5 años de formación y no hay manera de rebasar esa exigencia. Pero si el programa lo permite y la persona trae toda una preparación previa, se puede ajustar los tiempos de que se dispone para la investigación y los tiempos que se dispone para terminar el proyecto de investigación. Ya comenté anteriormente, a veces el determinar el problema y el objeto a investigar es una situación complicada, por razones múltiples, porque hay programas que, como les decía, ya tienen casi determinado cuáles son los problemas y cuál es el objeto que se investiga de ese problema. Porque es una cosa importante, el problema puede ser muy amplio y el objeto puede ir cambiando dentro de un gran problema. Pero hay programas que son muy inflexibles, es decir, que ya eso lo tienen determinado. ¿Por qué esto resulta a veces muy complicado, requiere mucho tiempo en el intercambio entre el asesor y el asesorado? En mi experiencia, el asesorado a veces identifica problemas que son problemas administrativos, por ejemplo. Es decir, hay una mala administración en el lugar donde él se desempeña como investigador o como profesor y eso lo quiere llevar a una investigación, sabiendo que es un problema administrativo, es decir, que no se cumple determinada resolución o determinada situación que ella está planteando. Eso no es un problema de investigación, eso es un problema de una mala aplicación de una política. Entonces, todo esto, por la complejidad que tiene, es que yo utilicé esta planillita o esta lógica para que puedan ellos con más facilidad determinar cuál es el problema a investigar y cuál puede ser el objeto de esa investigación. Siempre, fíjese, en ese primer momento hay una determinación del problema, pero después yo exijo que busquen evidencias de que eso es un problema de investigación. Las evidencias tienen que ser objetivas, es decir, hay que buscar en la comunidad, en el lugar donde está manifestándose ese problema que es susceptible a investigar, buscar evidencias empíricas, hay que revisar bibliografía previa para saber si realmente esto es un problema de investigación, hay que buscar otras investigaciones que se han hecho en el lugar sobre ese mismo problema, hasta ver hasta dónde han llegado esas investigaciones y yo dónde voy a llegar, es decir, de dónde yo parto y hasta dónde voy a llegar, y considerar las posibilidades del investigador. Si yo no soy, por ejemplo, un directivo de una universidad o no soy un directivo de una escuela, a veces es muy difícil hacer un cambio curricular si solo soy un profesor. Pero yo sí puedo buscar metodologías que faciliten el desarrollo del microcurrículo, que es donde yo tengo la autoridad como profesor. Entonces, exactamente buscar cuáles son las posibilidades que tiene el investigador para poder transformar la práctica y sobre esas posibilidades enfocar la investigación también es un ejercicio que requiere tiempo y que requiere una reflexión de ambos, del asesorado con el asesor, para encontrar el punto medio donde debe investigar su problema y los resultados que debe impartir. Repito, esto es algo que yo he ido construyendo a la medida de la experiencia que voy teniendo con los asesorados. Según mi experiencia, no todo el mundo va haciendo un registro de la bibliografía que va estudiando. Y al final, cuando vamos ya a organizar la bibliografía del informe de investigación, se convierte esto en un gran lío porque hay autores que están citados dentro del texto y después no sabemos cuál es el origen de esa bibliografía, ni cuándo la leyó, ni de dónde la sacó. Por tanto, yo exijo que se hagan fichas del autor, fichas bibliográficas y fichas de tendencia. Fíjense. Esas fichas del autor ves lo que normalmente hacemos, es decir, el nombre, el apellido, el lugar de procedencia de donde se hizo la publicación, pero cuando ya se va a hacer un análisis más profundo de lo que se ha publicado, yo pido que se haga una ficha de tendenciales. Fichas tendenciales quieren decir, es un término que yo he ido acuñando con mi asesorado, a lo mejor no es el término más propio desde el punto de vista científico, pero es el término que yo utilizo, y es que se vaya organizando
el contenido de lo que se va leyendo. Es decir, a qué tendencia de las que estamos analizando desde el punto de vista teórico responde ese autor, cuál es el tiempo, el espacio donde él ha hecho sus reflexiones teóricas, qué tiene que ver esto con lo que yo estoy investigando, qué aspectos de esto que yo estoy investigando me permite organizar mis indicadores después para analizar en la práctica. A veces, en mi experiencia no me es habitual, se asume 100% la posición de un autor y uno tiene que ser consecuente con eso. Es decir, si yo asumo 100% la posición de un autor, yo tengo que buscar en la práctica lo que el autor me está diciendo que debo encontrar en la práctica. Repito, eso a veces es muy difícil, no tengo una experiencia 100% de eso. La experiencia mía es que se va construyendo un marco referencial considerando varios autores. Por eso es tan importante ir dejando también, en la medida que uno va leyendo, antes de escribir en el informe, una valoración de lo que leí y por qué lo leí y para qué me sirve después para el informe. Miren, aunque hoy ya el trabajo en internet tiene toda una lógica y ya tenemos, digamos, determinadas habilidades para saber cuál es el origen de las informaciones que están corriendo por internet y cuál es el crédito que le podemos dar a esas informaciones. A mí me gusta también que se tenga en cuenta las fuentes que estamos utilizando en internet. Hoy ya se considera también como bibliografía científica los sitios web, los foros de debate, pero hay que saber entonces cuáles son los orígenes de esos foros de debate, si son confiables, si son reconocibles. Y esto, aunque uno cree que ya todo el mundo lo sabe, hay que seguirlo practicando y hay que seguir monitoreando cuáles son las fuentes de internet que estamos utilizando, porque hay algunas que no son científicas, que nos están dando una información inadecuada, y ahora con todo esto de la inteligencia artificial, de que uno puede formar un texto mandando una orden, esto se va a ir para el tutor, se va a convertir en otro reto. Es decir, hay que saber discernir entre lo que ha construido un programa de inteligencia artificial en un texto determinado por una orden que uno da y lo que está construyendo uno como un investigador para poder hacer una sustentación de su marco teórico. Fíjense que en la medida que la tecnología ha ido avanzando, para nosotros como asesores se complejiza encontrar realmente la originalidad de las investigaciones, la originalidad de los criterios que da el investigador que se está formando, pero no podemos dejar eso a un lado. Es decir, uno de los aspectos éticos que tienen que caracterizar toda la investigación, tanto para el que está desarrollándolo como para el que lo está asesorando, es la originalidad de lo que se está investigando. Es que se refleje el pensamiento científico del que está investigando, y eso es uno de los requisitos que el asesor tiene que tenerlo con calidad y tiene que estar controlándolo de manera seria. Compartir con ustedes algunos apoyos metodológicos didácticos metodológicos que yo he ido construyendo para orientar el marco teórico. El marco teórico de una investigación a veces es otro momento complejo. Fíjense que hay personas que traen una gran experiencia de la práctica y te saben explicar muy bien su práctica, te saben escribir sobre la práctica, pero cuando uno lo orienta, que tiene que buscar cuál es el marco teórico que apoya esa práctica, ahí se complejiza la actividad y las personas a veces no saben cómo llegar a la sustentación teórica de lo que ya hacen cotidianamente. Eso pasa mucho en el ámbito de la educación. Nosotros los maestros vamos formando una cultura de la enseñanza, del aprendizaje, de la formación, que la vamos sustentando en la práctica, pero cuando llegamos a poner esa práctica en modo investigativo para poder hacer un informe, entonces tenemos que hacer un proceso inverso. Tenemos que no partir de la teoría a la práctica, sino de la práctica a la teoría, y estos apoyos que yo voy dando aquí sirven para ambas cosas, para partir de la teoría a una práctica
pero también nos sirve para partir de una práctica y buscar la teoría que está detrás de esa práctica. Repito, estos son apoyos didácticos que yo he ido construyendo, didácticos metodológicos, para facilitar que mis asesorados puedan ir desarrollando ese proceso de investigación con éxito y con calidad. Con éxito y con calidad. Aquí el tiempo es importante, pero no es un tiempo en vano, es un tiempo que va dando una calidad en el resultado de la investigación. Aquí les estoy poniendo alguna bibliografía de las que estamos utilizando o hemos utilizado para la conferencia, pero que también la estamos utilizando en el proyecto de investigación que les dije que estoy participando como investigadora. Es decir, un proyecto que está dirigido a hacer una sistematización de la formación doctoral desde las ciencias de la educación. Y esto nos ha dado, por supuesto, como investigadora, nos ha dado un perfil muy, muy amplio, porque nos ha permitido hacer reflexiones sobre una actividad que se desarrollaba, como les dije, a veces de manera muy individual y sin una retroalimentación con otros profesores. El hecho de estar en este proyecto ha permitido el 90% de esta conferencia que les estoy dando, es decir, porque el proyecto ha traído como consecuencia no solo indagar en las prácticas del otro, sino también indagar en la propia práctica. Si ustedes me preguntaran qué me falta a mí acá para completar el círculo de esta formación, yo creo que lo que me faltaría, y es una tarea pendiente que tengo, es preguntarles a mis preguntarles a mis asesorados cómo se han sentido bajo mi orientación, en qué momento han tenido desmotivación, cuáles han sido las respuestas que yo he dado, a veces un poco ríspida, yo sé, cuando a veces leo algo que no cumplen o que yo pienso que podían ser mejores, a veces son respuestas duras. Esa parte de cómo se han sentido mis asesorados, si se han sentido realmente con confianza, si han tenido realmente mi apoyo, es una arista de esta investigación que todavía es una tarea pendiente, pero que en la medida que me voy entendiendo yo como asesora, me va dando la oportunidad de preguntarles a mis asesorados cómo me han visto ellos como asesora. De nuevo, quiero agradecer la oportunidad de compartir mis experiencias y espero que la conferencia le haya dado alguna motivación para hacer preguntas y reflexiones. Le agradezco a Lourdes este espacio y nada, posiblemente nos podamos ver de nuevo en otro momento para intercambiar y poner puntos de vista alrededor de cómo asesorar, cómo lograr realmente que este proceso sea un proceso formativo y que al final no solo veamos una tesis, un informe de investigación, sino también un investigador que en poco tiempo va a ser colega en otro programa y pueda entonces seguir investigando su práctica y su realidad. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, doctora. Realmente muy importante todos los aportes, sobre todo saber que no solamente hay que saber investigar, pero hay que desarrollar las competencias de cómo asesorar para que otro aprenda a investigar, ¿no? Le agradecemos mucho y por supuesto la esperamos para el próximo enero 2024, donde desarrollará con nosotros el curso para asesores de tesis. Bien, a todos ustedes, como ya les habíamos anunciado, hoy día tenemos un sorteo muy especial que ya es, digamos, el último regalo en nuestro mes de celebraciones. La doctora Rosa va a desarrollar el curso de asesores de tesis, ¿no? Ya tuvimos una primera versión y realmente salió bastante bien y nos han pedido una segunda versión y ya finalmente hemos podido lograr que encaje la agenda de la doctora para que en enero del 2024, el 16 exactamente, comienza nuevamente el curso. Ya es un curso en modalidad virtual. Ustedes pueden entrar a nuestra página web y revisar todo el programa, donde encontrarán el cronograma, el temario, las condiciones, etc. Recuerden pues de que hay hoy día un sorteo de 2 medias becas. El requisito para participar es 1,
¿no? O ser fan de nuestra página de Facebook, ¿no? Estarla siguiendo y haberle dado me gusta. Y luego escribir en este momento, si no lo han hecho, la palabra beca. ¿Ya? Entonces, aquellos que hagan esto, cumplan con estos 2 requisitos en este mismo momento, vamos a ingresarlos a la base y vamos a proceder pues a realizar el sorteo. ¿Ya? Entonces, mientras les damos tiempo para que ustedes cumplan con estos 2 requisitos, les invitamos a ver, ¿no?, un video promocional sobre los cursos que tenemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa María Mazón, soy doctora en pedagogía, con unos años de experiencia en la asesoría de tesis y de investigaciones, y por este medio los estoy invitando a que participen en un curso que se va a ofrecer para los asesores de tesis. Este curso tiene la finalidad de compartir experiencias de cómo se debe hacer este trabajo en diferentes carreras de la universidad. Con este fin se va a ir estableciendo determinados elementos metodológicos, teóricos y metodológicos que van a facilitar la organización de la asesoría, así como también analizaríamos aspectos que nos permitirían tener mucha más efectividad en esa labor. Muchas gracias, los espero el próximo mes de marzo, comenzaremos la actividad.